El tiempo y necesita estudiar. Dirigen por la oración, por favor. Oramos. Vamos a orar. Santo Padre que estás en los cielos, siempre te agradecemos, Señor, porque siempre estás con nosotros, nos cuidas y nos bendices. Esperamos que nos ayudes en toda esta semana. Tenemos una semana muy complicada, pero sabemos que con usted vamos a poder salir adelante. Danos sabiduría para comprender todos los temas. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos ya en la última semana, la próxima semana ya son exámenes y ya cerramos el curso, chicos, ¿ya? Entonces, quería nuevamente, vamos a decir, el plan para esta semana es el examen teórico. El segundo examen teórico es el miércoles, ¿no? Sí. Hemos quedado miércoles en el mismo horario y vamos a continuar con clases. No solo es examen, clases, porque necesitamos ya ir el tercer módulo con hígado, porque ya eso va a ser para el tercer módulo. Y la clase, ¿cómo quedamos? ¿Íbamos a tener clase mañana? Sí, virtual. ¿Virtual? Pero, ¿qué clase era eso? ¿Qué clase tenemos? ¿Recuperar? Hígado. Tercera unidad. Entonces, pero íbamos a tener el lunes la clase del día para mañana. No. El miércoles igual vamos a tener clases. Sí. ¿No? Ya, entonces mañana quedamos virtual. Hígado, ¿no? Y el miércoles continuamos con lo de hígado. Mañana iniciamos hígado. Mañana hacemos hígado, ¿ya? Sí. Virtual. A las 8, ¿no? ¿A qué hora era? Sí, más temprano. ¿7? Sí. No, 7 estoy en consultorio, chicos, ese es el asunto. 8 yo termino clase, consultorio. Ahí se va a cruzar, ¿no? 8 pues, ya 8. Les agarraba medio dormido, ¿no? ¿Sí? 8, ni modo, pues. ¿Ya? 8 clases de hígado. Y entonces el miércoles continuamos con clase de hígado hasta el viernes clase de hígado. Ya pues, ya nos queda pues embriología nada más. Ya, y eso quería quedar bien con ustedes, ¿ya? ¿Está bien? Entonces examen el miércoles, ¿sí? Miércoles. ¿Estamos? Ya. Entonces, ¿qué nos queda en esto? Este cuadrito. Importante que esto lo tienen muchos otros en los libros, la secreción intestinal, los jugos digestivos, en total se suman a 6.700 ml diarios, ¿no? La producción de saliva puede variar entre 500 a 1.000, ¿no? Entonces entienden el pH. Estudien este cuadrito para el examen, ¿ya? Sí, por eso les presento. Entonces, 1.000 y pH 6.0 a 7.0. Y la secreción gástrica, 1.500. Todos los valores en fisiología son rangos, ¿no? Pues, entre 1.000 y 1.500, ¿no? Y un pH así de 1.0 a 3.5. Otros libros dirán pues a 3 o 2.8 a 3. 3 en realidad es el valor límite. Entonces tenemos secreción pancreática, 1.000, otros dicen 1.200, 1.000, ¿no? Entonces ya un pH alcalino de 8.0, 8.3. Y entonces secreción biliar, igual que el pancreático, ¿no? Y con un pH similar, casi similar. Y la secreción intestinal es bastante, 1.200, 1.500 de ese rango, con un pH alcalino. La secreción de las glándulas de Brunner, 200, con un pH alcalino. Y la secreción del intestino grueso es de 200 ml con un pH alcalino. Entonces, todo esto suma 6.700. ¿Por qué es importante saber todo esto? Por la secreción, ¿no?, de los fluidos digestivos. Así, sumamos aquí la ingesta de líquido, ¿no?
¿cuánto ingerimos? 1500, 2000 más o menos, ¿no? En todo lo que es alimentos y líquidos, entonces son 8700, en fin. Entonces toda la mayor parte se reabsorbe del líquido, se reabsorbe. Entra 9, sale 7, 8, igual, no quiero decir, se reabsorben los líquidos. Esto es importante cuando hay una obstrucción intestinal, está detenido el tránsito intestinal a nivel del intestino delgado, intestino grueso, entonces todos estos fluidos quedan creando un tercer espacio, líquido, aire, ¿no? Empieza, digamos, la secreción es abundante por día, mira, un día esto, 2 días cuánto, súmale, ¿no? Y, si bien es cierto hay reabsorción, pero ya cuando está comprometido el intestino por el edema, la dilatación del intestino se compromete. Entonces por eso el paciente obstruido vomita, sigue vomitando, ¿no? Todo su contenido de fluido vomita, ¿no? Tú vomitar el cubo gástrico, biliar, pancreático, intestinal, todo vomita, ¿de acuerdo? Según el nivel de obstrucción que hay. Si es un obstruido, una obstrucción del intestino grueso, no pasa, ¿no? En el colon izquierdo, por ejemplo, un cáncer de colon izquierdo, obstruye totalmente el pasaje, entonces, imagínense, ¿no? Secreción fecal por la boca, todo va, ¿no? Secreción fecal por la boca. Todos estos pacientes hay que colocar sonda nasogástrica, de todas maneras, un paciente obstruido, sonda nasogástrica. Y entonces la sonda nasogástrica, eso te voy a preguntar, creo que en el examen anterior, ¿no? ¿Cuánto pasa? De cuánto vamos a introducir. Sonda llega al estómago y vamos a aspirar, y no solo aspirar, sino lo ponemos a declive, entonces la secreción gástrica o el contenido gástrico vamos a, digamos, obtener todo ese volumen de fluidos que está en el estómago, que será la suma biliar, pancreática, intestinal, todo, inclusive, ¿no? Salto, entonces vamos a contar, contabilizar cuánto está perdiendo, que son medir las pérdidas, ¿no? Los ingresos por la vena, porque ese paciente obstruido no va a ingerir nada por la boca, solo va a recibir, ¿no? Una hidratación venosa. Entonces, todos los días un conteo. Un conteo se llama balance hidroelectrolítico. Ya, y después ya no quería ver eso, porque esto ya digestión de los carbohidratos, ya lo saben bien, ¿no? Ya lo saben bien. Esto, aquí pueden repasar en esta presentación, que a medio resumen de estas todas. Y lo que no hemos visto, algunos, digamos, la absorción de los minerales, ¿no? Hoy día hemos visto en algunos grupos la absorción de los ácidos nucleicos y vitaminas, absorción del agua. Entonces, aquí, mira, el agua que pasa por el intestino delgado más o menos procede 9 litros, 2 litros que proceden de la alimentación y unos 7 litros que proceden de la secreción intestinal, lo que acabamos de ver. De todo esto se reabsorbe más 80% en el intestino delgado, el resto en el intestino grueso, ¿no? Y así es. Entonces vamos fluidos, secreción salivar, secreción gástrica, secreción, ¿no? Biliar, pancreático, intestinal. Es la suma de todo más o menos el volumen que se... y la reabsorción de agua y electrolitos para mantener el medio, ¿no es cierto? El medio intestinal, la homeostasis. Entonces, esto ya lo vimos, las ondas lentas en espiga ya vimos, ¿no es cierto? ¿Sí? Milivoltios, 50 milivoltios en espiga. Entonces, vamos aquí, ¿dónde es esto?
en la parte final, para ya dejarlos y por esto hemos visto. Trastornos, eso es. Aquí, una vez conociendo cómo funciona el organismo, normalmente, entonces tú puedes deducirlo anormal, ¿no? Para eso estudiamos estos primeros años de medicina, estudiamos anatomía y fisiología, histología, la normalidad. Y de ahí todo lo que se altera en la función, ya pues es alteración, trastorno, enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los primeros, digamos, alteraciones que podemos tener en el tubo digestivo, ¿no? ¿Qué podemos tener? Problemas de deglución, ¿no? Problemas de masticación. Malmasticación, ¿no? No mastica, digamos, problemas de articulación, temporomaxilar, músculo, ¿no? Masticatorio, y no deglutimos. Entonces, pues, el primer paso de la digestión está alterado. Por ejemplo, aquí en la parálisis del mecanismo de la deglución, ¿no? Se debe a una lesión nerviosa, una lesión encefálica, disfunción muscular, porque todo este acto, la mecánica masticatoria y deglutoria obedece, ¿no? A inervación y, ¿no? y función muscular. Entonces, cuando hay un daño en glosofaríngeo, en neumogástrico, en área trigémino, puede paralizar los movimientos deglutorios. Si no funcionan elevadores del pelo del paladar, ¿no? Los músculos faríngeos, ¿no? Entonces se altera esto y hay problema de deglución. Y si en trastorno de deglución hay pasaje de partículas de alimento hacia la vía respiratoria, y eso puede causar, ¿no? ¿Qué va a causar? Neumonía por aspiración. Neumonía por aspiración, cosa seria. Y muchos pacientes, ¿no? van al óbito por este problema, neumonía por aspiración. Lesiones encefálicas como poliomielitis, ¿no? encefalitis, afectan el centro de la deglución. Difusión muscular, parálisis de los músculos deglutorios, distrofia muscular, como la miastenia o turismo. Entonces, todo esto puede afectarse, ¿no? Y si está afectada la deglución, entonces ¿qué vamos a tener que arreglar? Esto ya queda, digamos así, marcado, ¿no? Con secuela, y no se arregla, tienes que derivarlos, ¿no? Entonces, si no deglute, como decíamos en la clase, llevar el alimento al estómago a través de una sonda, ¿no? Sonda nasogástrica, o hacemos gastrostomía. La sonda nasogástrica no puede dar mucho tiempo, entonces hacemos una gastrostomía, ¿no? Una ostomía es comunicar el estómago con la pared del abdomen, y entonces introducimos los alimentos a través, ¿no? de la ostomía, de la gastrostomía. Entonces, ¿qué otro problema de motilidad puede existir en el esófago? La acalasia, ¿no? Cuando el esfínter esofágico inferior no se relaja. Claro, esto estamos presentando porque en el examen teórico vienen casos clínicos, ¿no? Casos clínicos. No se relaja el esfínter esofágico, entonces eso se llama acalasia. Acalasia. Entonces, que cuando hay acalasia no se relaja, ¿qué pasa? Comes, ¿no? Dificultad en el pasaje del contenido, y con el tiempo esto va a desarrollar una dilatación del esófago, a eso se llama megaesófago, ¿no? Y entonces creas otra bolsa aquí en el esófago, ¿no? Una bolsa que retiene alimentos, eso va a regurgitar y va a pasar lo mismo, ¿no? Aspirar a la vía respiratoria, hacer neumonía por aspiración y con todas las consecuencias. ¿Y qué tiene? En el estómago, ¿qué puede haber? Gastritis. Generalmente este es el problema en el estómago, es un problema de secreción, ¿no? Habíamos mencionado en la clase anterior
tiene que haber ahí un equilibrio entre la barrera protectora, ¿no?, de la mucosa del estómago y el factor, claro, el factor ácido, que es ácido clorhídrico, pepsina, todos son elementos de digestión. Y si le quitamos la capa de protección, ¿no?, entonces somos víctimas de sufrir gastritis, úlcera, duodenal. A eso le sumamos estrés, todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí gastritis, inflamación, ¿no?, de la mucosa del intestino. Hay factores que ayudan, ¿no?, influencian, ¿no?, para la inflamación, o la hiperacidez que se crea por un estímulo mayor de descarga, digamos, del parasimpático, ¿no?, porque hay mucho estímulo, o la gastrina, como esto va a ver en el caso clínico, ¿no? Más gastrina, más estímulo, que produce mayor secreción de ácido, ¿no?, mayor gastrina, como algunos tumores como el gastrinoma, que es el síndrome de Solling-Ellison, también aumenta la secreción de ácido en el estómago, y esa es una alteración, ¿no? Y entonces la mucosa del estómago, que está tapizada, ¿no?, por un epitelio cilíndrico simple, ¿no?, y que secreta moco, las células del cuello, las células superficiales del estómago, producen ese tapiz de moco viscoso, adherente, que protege la mucosa gástrica, ¿no? Y entonces, cuando sufre esa alteración, la mucosa gástrica expone pues a la acción del ácido y produce gastritis, ¿no?, que se traduce en inflamación, dolor en el epigastrio, ¿no? Entonces, y bueno, las otras sustancias que podemos, digamos, colocar en el estómago, como el alcohol, ¿no?, y también acrecienta esta enfermedad. Entonces, ¿cómo contrarrestamos? Aumentando los mecanismos de barrera. Hay medicamentos hoy día que el magalgrato, sucralfato y antes hidróxido de aluminio para neutralizar, ¿no?, el ácido del estómago, además de tomar omeprazol y tornasolol. En grupo decíamos, ¿cuál es el mejor neutralizante para el ácido del estómago? Comida, pues, chicos, ¿no? ¿Tienes acidez? Coma, pon alimento al estómago. Y el estudiante de medicina que sale de su casa sin tomar desayuno ya cometió el primer error, ¿no? Es pecado, ¿no? No comer, no tomar desayuno. Sí, yo tengo una hija que está terminando su especialidad, pues sale temprano, no toma desayuno, no almuerza y a veces no cena. Yo digo, ya, te estás destruyendo, le digo, te estás destruyendo. No, que no hay tiempo, y que las cirugías son largas, no tienes tiempo para almorzar. Pero si tú desayunas, por lo menos ya con eso aseguras tu día. Desayunen, chicos. Desayunen, es el mejor neutralizante del estómago. Ponle comida al estómago, ¿no? Entonces, en el intestino delgado, ¿qué trastornos podemos tener? Intestino permeable. Inflamatorio, claro. En el intestino delgado hay inflamaciones. Eso ya no se traduce en enteritis, ¿no? Enteritis regional o enteritis, enfermedad de Crohn, que también afecta al intestino delgado, ¿no? Entonces, hay enfermedades que están desencadenadas por antígenos, ¿no?, que crean y pueden. Como es el intestino, mira, vamos a decir, desde la boca hasta la alma, todo este sistema nervioso está relacionado con el sistema central de todas maneras, ¿no? Tenemos centro de la deglución, centro de la saciedad, centro del hambre, etcétera, etcétera. Todo está relacionado con el sistema nervioso. Así que, si hay una descarga, ¿no?, somatizada, vamos a decir, nerviosa en el intestino, creamos un problema. El intestino reacciona frente
a estos estímulos, ¿no? Negativos como el estrés, y entonces creamos un colon irritable, un colon espástico, ¿no? El colon sufre inflamaciones y consecuentemente puede producir úlceras, etcétera, etcétera. El colon irritable, la gastritis, la úlcera péptica también tiene un componente, ¿no? En el estrés, siendo un componente cefálico también, y el intestino igual, responde. Entonces hacemos una descarga adrenérgica sobre nuestro sistema nervioso, por eso la inervación es tan simpática, parasimpática, ¿no? Y entonces influye sobre esto, ¿no? Pero hay problemas del intestino delgado y grueso, como hemos mencionado, que puede haber inflamaciones, pero también hay trastornos que es el trastorno de absorción, ¿no? La función del yeyuno es absorción, y entonces se crea un problema de mala absorción, ¿no? Cuando tiene incapacidad de poder realizar la absorción de algunos nutrientes como la leche, ¿no? Lactasa, ¿no? Falta de esta enzima, entonces hay intolerancia. La lactasa es un desarrollo en el trabajo de investigación, ¿cierto? Ya, lactasa. Y el síndrome de intestino corto, ¿no? Entonces no hay absorción de nutrientes, entonces desnutrición, anemia, ¿no? Etcétera, etcétera. Anemia, pérdida, desnutrición. Sí. ¿Había escuchado que la enfermedad del intestino inflamatorio, algo así, el tabaco era recomendado? O sea, hay dos como que enfermedades, ¿no? Del intestino, Crohn y la que es inflamatoria, algo así. Sí. Había escuchado que en el caso del inflamatorio se recomienda el tabaco. Y quería ver si eso era cierto. ¿Se recomienda qué? Tabaco. Tabaco. No había escuchado mucho eso. No, Tabaco, ¿qué le haría? ¿Cuál sería su mecanismo de acción? Tabaco. Eso quería saber, ¿verdad? Ya. Generalmente este tipo de enfermedad, por ejemplo el Crohn, las complicaciones hay que operar, ¿no? Pero si no hay complicaciones se tratan con corticoides. Corticoides. Sí. Ahora, el tema del intestino irritable, el colon, se trata más con moduladores de la motilidad. Porque si es un intestino hiperreactivo, entonces hay que moduladores de la motilidad. ¿No? Porque a veces hay una situación, yo he visto pacientes así, que están, digamos, por ejemplo, estas son enfermedades pues, psicosomáticas, ¿no? Somatizamos problemas y hacemos a veces en la piel, tipo alergia, ¿no? O hacemos en los bronquios, ¿no? El bronquio también responde a esa acción, digamos, como sea el factor psicológico o el factor psíquico, influye en estos órganos, ¿no? No solo en la piel, en las articulaciones, en los bronquios y en el intestino, porque obedece a esto. Cualquier situación, descargas enseguida, ¿no? Colitis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Otro problema en la digestión es la falta de enzimas, ¿no? Una papitis crónica no produce, ¿no? Enzimas digestivas. Entonces hay alteración en esto de la pérdida de enzimas digestivas de parte del páncreas por una inflamación crónica, papitis crónica de origen alcohólico o a veces de origen por los cálculos, ¿no? Que se es decir, todo aquello que pueda alterar la circulación de enzimas. Entonces, pancreatitis es inflamación, 90% de los casos el alcohol, ¿no? Entonces, ahí altera la secreción de las enzimas pancreáticas. Ya estamos llegando al final. El trastorno del intestino grueso, ¿cuál es? Motilidad, ¿no? Motilidad. Vale. Absorción también no se da tanto como el intestino delgado, ¿no? Pero aquí más en el intestino grueso es el estreñimiento.
¿Cuánto sufre el estreñimiento? No les digo cuánto, pero es en la población en general, por su tipo alimentario, por su tipo de actividad, ¿no? Sufre estreñimiento. Es una pregunta. Bueno, yo hago a veces, a falta de coloproctólogo aquí, hago proctología, ¿no? Proctología veo todo lo que es colon y, ¿no? Recto y llano, ¿no? Entonces, vienen pues pacientes con estos problemas. Les pregunto cómo evacúas, y cuando tienes que preguntar el ritmo de evacuación, preguntas cómo son tus materias fecales, si son duras, blandas, líquidas, y si la materia fecal está acompañada de moco, sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada vez que defecas haces ¿no? Es muy laborioso, ¿no? Doloroso, etcétera, etcétera, ¿no? Estreñimiento puede ocasionar la megacolon, ¿no? Así como hablamos del megaesófago, aquí megacolon, porque no hay una actividad efectiva en la contracción del colon. O a veces también porque hay una enfermedad que es el Hirschsprung, es una aganglionosis del intestino, generalmente se da es congénito esto, ¿no? Los niños, primera infancia, entonces desarrollan un megacolon, y entonces como ese megacolon va a ser un estreñimiento crónico, prolongado. Entonces más el estreñimiento común es de origen dietario, ¿no? Porque no estás ingiriendo, ¿no? Fibra, ¿no? No estás ingiriendo líquido. El intestino funciona agua, fibra y movimiento. Claro, un paciente postrado, mi suegro por ejemplo, 102 años, postrado, no se mueve, ¿no? Solo puede tomar líquido, no se mueve. Entonces tenemos que estimularlo para que, si no defeca, entonces retiene los alimentos y trae consigo problemas, ¿no? Entonces hay que, es un trastorno muy frecuente, es el estreñimiento. Después, lo contrario, ¿cuál sería? Diarrea, ¿no? Entonces la falta de movimiento intestinal conduce al estreñimiento. Ahora, el aumento, ¿no? De contracciones se ve en la diarrea, porque es una reacción propia del intestino de poder deshacerse, ¿no? Eliminar aquellos factores que han producido bacterias, ¿no? Etcétera, o una digestión incompleta o falta de digestión, entonces produce diarrea distinto, diarrea de grasa si no has absorbido grasa, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces, y también la diarrea de los viajeros, que también es una respuesta no funcional. Y finalmente, ¿qué es el vómito? ¿No? El tubo digestivo trabaja en sentido anterógrado. ¿Qué significa? El movimiento, si bien esto desde la boca, que es masticatorio y deglutorio, ¿no? Propulsa el bolo alimenticio en sentido anterógrado, ¿no? En sentido caudal, ¿no? Sentido distal, es decir, eso es lo normal. Pero ¿qué ocurre con el vómito? Es totalmente inverso, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, aquí hay una acción de que todos los músculos que van a estimular, digamos, cuando se estimula por acción, digamos, o porque hay una obstrucción, o porque el estómago quiere deshacerse, ¿no? De su contenido, por cualquier entonces hay una acción compresiva de la musculatura abdominal y apertura del esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior normalmente está cerrado y se abre, y todo lo demás en sentido, digamos, contrario, ¿no? Digamos, se estimula el centro del vómito y entonces hay una respiración profunda, elevación del bolsillo, cierre de la glotis, levantamiento del paladar, todo para que podamos expulsar, ¿no? El contenido del estómago. Se da pues en las obstrucciones pilóricas, obstrucción duodenal, obstrucción intestinal, cualquiera de las obstrucciones, el vómito, porque en sentido retrógrado, ¿no? Los movimientos son anormales en este sentido para poder
digamos, expulsar el contenido gástrico en todas estas obstrucciones. Y bueno, chicos, ya, ahí nomás terminamos. Gracias. ¿Sí? Cuando quieren estudiar, ahora repasar para el examen, repasen. Dice, boca, cavidad oral, estudien ahí dos cosas, ¿no es cierto? Motilidad, estudien motilidad, secreción, digestión y absorción. ¿Está bien? Entonces, en cavidad oral, ¿hay motilidad? Hay movimiento, eso se llama masticación, ¿ya? Y deglución. ¿Hay secreción? Hay secreción, ¿no? La saliva, ¿no? Todo. Contenido, el volumen de la saliva, el pH de la saliva, ¿no? Los componentes de la saliva. Ya les estoy diciendo, ¿no? Para el examen, chicos. ¿Está bien? ¿Hay digestión? ¿Hay digestión? ¿Qué se digiere? Carbohidratos, parcialmente, el alfa milasa, rompiendo los alfa 1.4, y sí, de la cadena los polisacáridos. ¿Y hay absorción? No hay absorción. Entonces, no hay absorción. Ahora pasas al esófago. Y el esófago, otra vez, con la mecánica de motilidad, secreción, digestión, absorción. ¿Motilidad? Sí. Claro. Ondas primarias, secundarias, terciarias. Ondas propulsivas. Pero no solo eso, chicos. Relajamiento del esfínter esofágico superior, ¿no? Ondas propulsivas. Y relajamiento del esfínter esofágico inferior. La falta de esa relajación produce acalasis. Relajamiento, ¿no? Y después ya esfínter. No se olviden de los esfínteres esofágicos. Y después, en el esófago hay digestión. No hay digestión. ¿Hay absorción? No hay absorción. Así, repasen ese sentido. Y llegan al estómago. Igualito. ¿Ya? Motilidad, secreción, digestión y absorción. Vamos al estómago, ¿no? ¿Motilidad? Claro, hay motilidad. ¿Cómo es la motilidad del estómago? ¿Ah? Hay ondas receptivas, ¿no? Hay contracciones de anillo, contracciones de retropulsión, ¿no? Ondas de retropulsión, de mezcla, función del estómago y de mezcla, etc. Movimiento del estómago. Y sabes que cuando hay una contracción en el estómago que produce un dolor, si no le llevas el alimento, ¿no está producido? Claro. Contracciones intensas del estómago que producen dolor cuando no le lleva. Estómago es el grito gástrico, grito del estómago. El estómago grita. No hay presencia de alimento. Hay ácido, pero no hay comida. Claro. Eres mala por no llevar alimento. ¿Ya? Y entonces así vas repasando, ¿no? Motilidad. ¿Hay secreción? Super secreción. ¿Qué secretan? ¿Qué secretan? Hemos repasado. Hay agua, electrolitos, bicarbonato, ¿no es cierto? Porque tú te fijas solo ácido. No, son muchas más cosas, ¿no? ¿Ya? Y entonces ácido clorhídrico, pepsina, ¿no es cierto? Histamina, ¿qué más? ¿No? Somatostatina, gastrina, ¿no? Todo eso. Motilina también. Lipasa también. Claro, lipasa. Entonces, integra tus conocimientos, todo esto, lo que ya sabes ahora, de manera de resumen, repaso, y entonces ya te motilidad, secreción, ahora, digestión. ¿Hay digestión? ¿Qué cosa es digestión de qué? Proteína. Digestión del líquido, ¿no es cierto? Claro, chicos. Ya, y después así ya van haciendo. ¿Y absorción? No hay absorción, ¿no?
¿Ya? Y después pasa al intestino delgado y grueso. Igual, lo mismo, motilidad, secreción, ¿no? Y digestión y absorción. Ya chicos, repasen, eso ya les dejo a ustedes. Va repasando. Ya estoy en imágenes para su examen. Gracias. ¿Hay tiempo o no para el examen? Sí, medio hora. Ya, 30 minutos para que saquen buenas notas. Profe, ¿nos puede hacer un No sé por qué le pide, porque yo sé cualquier.